de hacer algo de memoria. Señor nuestro, gracias por tu presencia aquí en nuestras vidas, por llamarnos a la obra de transformación de este mundo, para ser colaboradores tuyos en la creación. Gracias, Señor. Rogamos que tú nos hables, nos ayudes en nuestra situación de trabajo donde estemos cada uno, y que podamos hacer tu voluntad y entenderlo, el concepto tuyo acerca del trabajo. En tu nombre oramos dándote gracias. Amén. Quisiera hacer una pregunta que no es una experiencia agradable lo que voy a preguntar. ¿Cuántos de aquí, pueden levantar la mano, que alguna vez han perdido su trabajo? ¿O los han echado? Directamente. Los han echado. Eso. Uy, en mi vida a mí me ha tocado una sola vez. Y eso es difícil. ¿Sí? Y eso que, pues por lo menos en mi caso fue medio, pues como muy amable. Pero sin embargo fue eso de que yo fui a reclamar mi cheque del mes, y llega la persona encargada y me dice: aquí tiene su cheque y el doctor Mejía hasta hoy trabaja con nosotros. Queda uno como en el aire, con una sensación de es horrible, de incapacidad. Aunque creo yo que me hicieron un favor. En aquel entonces trabajaba en una clínica de adelgazamiento, ¿se imagina usted? Aprendí todos los secretos de la... Entonces, creo que me echaron porque no hacía todas las barbaridades que me decían que tenía que hacer para que la gente bajara de peso. Y yo dije: no, creo que primero la salud antes que como se hace bajar. Pero es una experiencia difícil. Y hemos estado hablando del trabajo, y hace 15 días hablamos que era un llamado de Dios, pero a veces no lo vemos tan así. A veces no lo experimentamos de esa forma. Y veíamos hace 15 días, que el trabajo es una forma como nosotros reflejamos la imagen de Dios en el mundo. El trabajo es una forma para reflejar la imagen de Dios en el mundo. Cómo Dios gobierna, cómo Dios es como nosotros debemos reflejar esa imagen de Dios en el mundo. Veíamos que trabajar en otras formas es colaborar con Dios en cultivar el mundo. Y el trabajo debe florecer. Colaborar con Dios en cultivar el mundo. Y hace 15 días espero que haya quedado claro el concepto errado que tenemos en nuestro medio, que el trabajo es castigo de Dios, que es una maldición. No. Está antes del pecado y todo esto. El trabajo es un llamado. Lo que pasa es que confundimos la vocación con la ocupación, ¿de acuerdo? Que la vocación es ese llamado. En el área donde estemos, a cultivar con Dios esa área, la que sea, el arte, las ciencias, conduciendo un auto, lo que sea, criando los hijos, cuál sea el llamado, pero es el llamado. La ocupación es el contexto donde desarrollamos ese llamado, y a veces veíamos varios ejemplos del pueblo de Israel. Dios nos llama a uno a ejercer un llamado en un contexto que no siempre es fácil, como le tocó a Israel. Pero aún en ese contexto debemos florecer. Como cristianos somos llamados a impactar y a mostrar que hay algo diferente. Dios sí nos puede ayudar a florecer en lugares como, por ejemplo, en el caso de Israel, ¿recuerdan? Los llamó a florecer, a crecer en Babilonia, siendo esclavos en Babilonia. Los llamó a cultivar, a tener hijos, a construir casas, a desarrollar cosechas y a bendecir aún a estas familias que eran de pueblos paganos. Dios nos llama entonces a veces a desarrollar este llamado en áreas y en situaciones no tan cómodas. No existe un contexto perfecto, no existe un trabajo completamente perfecto. Podemos desarrollar esto, la imagen de Dios a través del trabajo, solamente si dejamos que Dios trabaje en nosotros. Nuestro trabajo
en nuestro trabajo reflejamos la imagen de Dios si permitimos que Dios trabaje. Y veíamos cómo Jesús es el ejemplo perfecto de ello. Inclusive Jesús no llamaba a lo que él hacía su ministerio o algo así, lo llamaba los negocios de mi Padre. Varias veces el Señor Jesús hablaba de lo que hacía como los negocios de mi Padre. Estoy aquí, mi comida es hacer la voluntad del Padre. Vemos esto en la vida de Jesús. Hoy vamos, sin embargo, entonces a ver si tanta bendición hay en todo eso, ¿por qué nos es tan difícil? Aún hace 15 días una persona me dijo, sí, yo entiendo, pero es que yo odio mi trabajo. Es terrible mi trabajo. Es que las condiciones de trabajo, etcétera, etcétera. O otras personas decían, bueno, es que no tengo ni siquiera trabajo. Busco con diligencia el trabajo, pero no lo consigo. Y uno entra como en una desilusión. Cuando las personas no consiguen trabajo es algo muy agresivo para la identidad del ser humano. Vamos a ver hoy por qué es que trabajar no es fácil. Sí, eso es llamado Dios, es una bendición, forma parte de la imagen de Dios, pero no es fácil. Eso nuestro Dios lo sabe, pero no por culpa de Él, sino por culpa nuestra. Vamos a ir a un pasaje en Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3 es donde está la desobediencia, la caída, el pecado. Y miren lo que el Señor, hablando de las consecuencias del pecado, miren lo que le dice al hombre con respecto al trabajo. Génesis 3, 17 al 19 dice: al hombre le dijo, por cuanto le hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol del que te prohibí comer, maldita será la tierra por tu culpa. Con penosos trabajos comerás de ella todos los días de tu vida. La tierra te producirá cardos y espinos, y comerás hierbas silvestres. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente, hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste sacado, porque polvo eres y al polvo volverás. Saltando unos versículos más, el verso 23 dice: entonces Dios expulsó al ser humano del jardín del Edén para que trabajara la tierra de la cual había sido hecho. Dos cositas quiero resaltar de estos dos pasajes. En primer lugar, el ser humano, el problema del pecado es que no quiso reflejar la imagen de Dios, quiso ser Dios. Y aún en el día de hoy es el problema del trabajo. Que no es que queremos reflejar la imagen de Dios, sino queremos ocupar el lugar de Dios. Es también este pasaje muy importante porque dice que Dios maldijo ¿qué? La tierra. Él no maldijo el trabajo ni al hombre, ahí en este pasaje. Maldijo la tierra. Quiere decir que la tierra, no, básicamente lo expresa allí más adelantico, dice, la tierra no va a dar su fruto tan fácil. Iba a costar trabajo. La tierra ya no iba a producir. De ahí que vienen estos dos conceptos por el cual el trabajo es difícil. En primer lugar, hay dolor en el trabajo, fatiga, nos cuesta. Dios nos llama a cultivar, recuerdan, un jardín que Él plantó. Como veíamos, la creación es perfecta, pero Él no la completó para que nosotros pudiéramos desarrollarla junto con Él. Sin embargo, la tierra no colabora. No colabora. Les dije hace 15 días que me gusta la jardinería. Un jardinero que hay aquí me dijo: pastor, usted todavía no es jardinero. Le gusta la jardinería. Está bien, entonces corregir. Me gusta la jardinería y tener un patio pequeñito en la casa, pequeñito, y eso, el jardín tengo para hacer mis experimentos como apenas como unos 4 metros cuadrados nomás. Pero es pequeñito, cuesta. Si no le dedico el tiempo, es un pedacito ahí de tierra, pero si no le dedico tiempo, no crece, no se llena de maleza, de plaga, no, es una... Creo que muestra lo que es la vida. Toda empresa que tú y yo vamos a emprender cuesta, y no es tan fácil.
Aún yo diría que la empresa favorita del Señor, que es la iglesia, cuesta. No es así tan espontánea, cuesta todo lo que hacemos. Piensen en cualquier trabajo, negocio que hayan o que estén emprendiendo. ¿Sí o no es así? Todo es así. Aún uno de los llamados más lindos, maravillosos al ser humano, de ser padres y criar hijos. Son una belleza algunos días. Siempre son tan... Ay, pero hay días. Qué dolor es criarlos y acompañarles, en fin. Y eso que estamos hablando de nuestros propios hijos. Todo en la vida fluye hacia el caos si no lo cultivamos. Por eso el trabajo es difícil. Fructificar en el trabajo no es accidental. Esto es muy colombiano. Uy, no, es que están de buenas en el negocio, están de buenas en el trabajo. Y es que Dios, el trabajo no fructifica lo accidental, lo intencional. Aún las relaciones, ¿cierto? Cuestan. Hay que trabajar para cultivarlas. Por eso si no se cultivan, no crecen. Este año hay varias parejitas que ya se han casado y se van a casar. Tenemos una lista maravillosa. Ayer justo casábamos una. Yo les he dicho de todo. Y todavía van al matrimonio y piensan que es. Estos son nosotros. A nosotros no. Bueno, ahí voy a estar cerca. Pero pensamos, hay que cultivar y cuesta. Llevar un matrimonio o cualquier otra vez. Hay dolor en toda la empresa. Producto de esa caída, donde Dios maldice la tierra, es decir, lo dice, lo que van a hacer, el trabajo, sudar, es un llamado de Dios, pero por causa de la desobediencia del hombre, entró el dolor al trabajo. En segundo lugar, creo que también tenemos problemas con nuestro trabajo, porque el trabajo con el tiempo se fue corrompiendo, se fue contaminando, se fue utilizando el trabajo para otras cosas. El trabajo fue un llamado de Dios para colaborar con Él en desarrollar la tierra, pero empieza a cumplir otras funciones que no son. Por ejemplo, una de las cosas que ocurrió con Adán y Eva, ¿se acuerdan que se escondieron? ¿Por qué se escondieron? Decían que estaban desnudos. Bueno, tenían pena, ¿cierto? Es mucho más, ese desnudo es más que desnudo sin ropa. Todo lo que implicaba su vergüenza, su apartarse de Dios, su forma de percibirse el uno al otro incorrecta, su identidad, en cierta medida, pensar que Dios los iba a rechazar. Y eso empieza a usar motivaciones incorrectas para el trabajo. Por ejemplo, una de las primeras empresas que el ser humano hizo, y está en el libro de Génesis, fue construir una torre. Y querían llegar, ¿recuerdan? Querían llegar al cielo. ¿Cómo le pusieron esa torre? Esa, va de mover. Es un ejemplo claro de lo que es la religión. Es decir, el esfuerzo del hombre por tratar de llegar a Dios, de llegar a ser invencible, de estar por encima de todos. El problema es que el trabajo en el día de hoy está siendo utilizado para cosas que no pueden ser utilizadas. El trabajo es utilizado para quitar la vergüenza del ser humano por el pecado, de afirmar la identidad, lo cual para eso no se hizo. El trabajo quiere ser utilizado el día de hoy para ocultar. Por eso hay gente que trabaja tanto, porque en el fondo no quieren enfrentar ciertas cosas, quieren esconder ciertas cosas. Pero el trabajo no funciona para eso.
O también el trabajo es utilizado para ganar poder. El que sea mucho o poco, de una forma inadecuada, el trabajo es mal utilizado. Está contaminado. Algo que el Señor colocó para bendecir, por eso es que es tan difícil. Porque hay dolor. Porque el trabajo no va a dar fruto fácilmente por el pecado del hombre. En segundo lugar, porque lo hemos utilizado para otra cosa que no es. Una persona decía, para ser feliz. No, con razón. Y a veces lo entendemos, pero no lo vivimos de esa forma. ¿Pero qué podemos hacer? Dos cositas coloqué ahí en sus bosqueos. En primer lugar, reconocer o ser honestos de que hay limitaciones en el trabajo. Vuelvo y digo para todos, el trabajo tiene sus limitaciones, no hay trabajo perfecto. Ninguno. No hay empresa perfecta, no lo hay. Es incompleto, no nos da gozo. Sin embargo, C.S. Lewis decía que dentro del ser humano hay siempre ese deseo de experimentar el gozo. Y lo busca en el lugar donde no es, en el trabajo. Sin embargo, el deseo es genuino y el Señor mismo lo puso. Creo que por lo menos algo que nos puede ayudar en medio de las circunstancias difíciles de trabajo es reconocer esos pequeños momentos, esas chispas pequeñas de gozo que aún en el trabajo hay. Sí, lo hay. Termina el día y tú puedes mirar lo que has hecho en el día y han habido muchas cosas difíciles, pero puedes reconocer, fue difícil, pero fue especial que mi compañero de trabajo reconoció el talento que tengo. Algo en la vida podemos ver que en el día, en nuestro trabajo, en la empresa, pues no todo está hecho, no todo está funcionando, pero empezamos a reconocer y a disfrutar de esos pequeños momentos de gozo. Apocalipsis 21, 5 al 6 muestra lo siguiente, y ahora escribo. El que estaba sentado en el trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas, y añadió: escribe, porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. También le dijo: ya todo está hecho. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. ¿Saben cuál es ese momento? Cuando tú y yo, eso lo anhelamos, pero nunca se da, ¿cierto? Cuando miramos nuestro trabajo y decimos: todo ya está hecho, todo va bien, terminado, ya, listo, ahora sí. Ese momento que parece tan imposible, sí va a llegar. Aquí en el Apocalipsis, sí va a haber un momento. El ser humano, hablando de la tarea del trabajo, cuando Dios creó el mundo, lo creó y vio que era bueno. ¿De acuerdo? Era muy bueno, dijo. Pero las cosas se dañaron. Afortunadamente Jesús vino y por su obra en la cruz, que hoy vamos a celebrar, llegando antes de morir, dijo algo que es muy importante. Nunca lo había visto con respecto al trabajo, pero se aplica al trabajo porque es una palabra que es de trabajo. Él cuando murió dijo: consumado es, ya terminé. Diciendo la paga por el pecado que arruinó todo, ya la cubrí. Perfectamente en mi sacrificio fue cubierta. La entendemos en la salvación, pero también se aplica en el trabajo. Es decir, nosotros vivimos entre ese momento donde Jesús dijo: ya pagué, y el momento final, cuando Jesús regrese por segunda vez y dice: y ya descansemos, que todo va a ir bien. Vivimos en esa tensión en que Jesús dijo: ya, el trabajo, ya pagué por eso. No tiene que ser motivo de tanta esclavitud, pero todavía no. Algún día lo veremos. Es bueno ver el trabajo con esa perspectiva, pero ser honestos.
que estamos todavía en eso. Nuestro Dios, estamos entre ese momento entre que Jesús dijo, ya, la paga por esa falla, ya está, pero todavía estamos aquí bien. Todos esperamos ese día final. En segundo lugar, además de ser honestos y decir, bueno, el trabajo no me va a dar la felicidad, no va a estar bien siempre. Tenemos que vivir un concepto, un trabajo que yo le llamaría resucitado. ¿Qué es un trabajo resucitado? 1 Corintios 15, 10, 58 es el capítulo grande que habla de la resurrección. El apóstol Pablo dice: por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. ¿Saben cuál es una de las formas de vivir el trabajo de una forma totalmente diferente? Vivir el trabajo que haces como una forma de servir o extender hacia la obra del Señor. Sí, en el consultorio, en la empresa, allá con tu computador, es vivirlo así. Yo no vivo solamente un trabajo. Yo con mi trabajo estoy haciendo la obra del Señor. Cualquier trabajo, pues, no tiene, es en vano. Pero dice aquí, este trabajo, algún día, tal vez ahora no lo reconozco, pero en el medio de la resurrección recibiremos esa recompensa. Jesús resucitó. Cuando Jesús resucitó quiere decir que el Padre lo levantó. A propósito, generalmente tenemos un concepto como raro de la resurrección. Pensamos que Jesús lo metieron allá en una tumba y él, con una especie de Superman, llegó a la tercera día y ¡brum! Salió victorioso y salió como Superman al cielo. Lo que la Biblia dice es que el Padre lo levantó. Es diferente. El Padre lo levantó, no lo dejó en la tumba. Quiere decir que para ti y para mí la esperanza es también la misma. No nos va a dejar, el Padre nos levanta. La maldición sobre la tierra no es definitiva. La tierra lo sabe. Por eso dice la Biblia que la tierra gime ese día donde esa maldición va a ser quitada. Sí podemos vivir una forma de trabajo por Cristo, un trabajo resucitado. Un trabajo resucitado es el trabajo que yo hago, no solamente poniendo ladrillos y haciendo una pared, sino cómo esos ladrillos están extendiendo la obra del Señor, y para algo de la obra del Señor los estoy poniendo. Eso hace una diferencia en la forma, y algún día dice, ese trabajo no es en vano. Puede ser que en este momento estés muy frustrado o frustrada porque tu hijo no está respondiendo, no está funcionando. Si estás dedicado a ser padre, madre, pensando en la obra del Señor, que tu hijo es ese ministerio, no va a ser en vano, no va a ser en vano. Hoy vamos a tomar la cena recordando que la obra del Señor es la obra de redención por nuestros pecados, pero también es la obra de redención de nuestro trabajo. La obra del Señor también redime nuestro trabajo. No tenemos que vivir esa forma de trabajar, no tenemos que experimentar el trabajo como lo vivimos experimentando. Puede florecer, sí, aún en ese lugar difícil, puede florecer. Por algo el Señor también dice, vengan a mí todos los que están trabajados y cansados, yo los haré descansar. Hoy vamos a tomar la cena pensando un poco más. En primer lugar, hay algo en nuestra fe que debe ocurrir para redimir cualquier cosa, y es el arrepentimiento. Yo espero que hoy nos acercamos a la cena arrepentidos y reconociendo que el trabajo que el Señor te dio no es para formar tu identidad,
ni para hacer una fuente de poder, ni para mandar a todo el mundo, ni allí desde ese trabajo vas a solucionar tus conflictos internos. Arrepiéntete de eso. Arrepiéntete de la culpa que viene desde el Edén, pero también de la fama que queremos lograr, de posición, cargo, prestigio a través de nuestro trabajo. Ese trabajo que siempre queremos algo extra, un vestido extra, el carro extra, la cámara extra, el viaje extra, etcétera, etcétera. No podemos acercarnos a Dios con nuestros propios medios. Él ya se ha acercado. La obra de Cristo también redime el trabajo. Sí. Para que tú no trabajes para mantener tu identidad, para sentirte que vales en la vida de algo. Ya no es así. Ya tú y yo podemos ser libres de eso. No trabajamos para que alguien nos diga que está bien, porque Jesús nos ha dicho que nos recibe, nos afirma. Es para eso. Ya no trabajamos para manejar el poder como a mi voluntad, porque mi vida es simplemente obedecer a aquel que tiene todo el poder. Por eso sí puedo trabajar de una forma redimida, pero para eso tengo que arrepentirme. Y en segundo lugar, para eso, y la cena significa eso también, significa recibir un regalo. ¿Saben qué otra palabra se utiliza? La conocemos en nuestra cultura para la cena del Señor: Eucaristía. Es decir, un don, un regalo, algo que Dios da. Esa redención. Esa bendición que tú y yo queremos experimentar en el trabajo es algo que Dios nos da. No viene de nosotros, nos da. No tenemos que decir yo voy a trabajar duro para merecer. No. Trabajamos duro porque confiamos en Dios y que estamos haciendo con Él la tarea de redimir. Pero la cena del Señor implica también recibir la bendición. Hacemos un espacio, una pausa cada mes. Venimos aquí y ese es también parte del concepto del día del Señor, el domingo. Es para eso, porque también para recordar que todo lo recibimos de Él, no es que nos la ganamos, lo recibimos de Él. Y eso sí que libera de la forma de trabajar. Debemos ser diligentes, ya lo he dicho, pero no debemos vivir para eso. No podemos hacerlo. Por eso no hay paz, no hay libertad. Por eso nuestro trabajo no se presenta como ese trabajo redimido. Hoy vamos a orar por eso. Y antes de orar, quisiera terminar con la parte final del Salmo 90, que ustedes pueden después leer, que habla del trabajo. Nunca lo había visto tanto así, pero al final el salmista le dice al Señor, miren lo que dice el verso 13, después ustedes lo leen. ¿Cuándo, Señor, te volverás hacia nosotros? Compadécete ya de tus siervos. Sácianos de tu amor por la mañana, y toda nuestra vida cantaremos de alegría. No porque tengamos un trabajo perfecto, sino porque el Señor nos llena. Días y años nos has afligido, nos has hecho sufrir. Devuélvenos ahora ese tiempo en alegría. Sean manifiestas tus obras a tus siervos y tu esplendor a tus descendientes. Que el favor del Señor nuestro esté sobre nosotros. Miren cómo termina el Salmo, y es lo que todos anhelamos. Confirma en nosotros la obra de nuestras manos. Y vuelve y repite el salmista: sí, confirma la obra de nuestras manos. Porque para eso el Señor nos creó, para trabajar con Él. Y tú y yo anhelamos, sí, Señor, confirma ese trabajo, que valga la pena, que dignifique, confírmalo, Señor. Y hoy vamos a tomar la cena en ese sentido. Vamos a orar. Y en primer lugar vamos a orar por aquellos que están sufriendo en su trabajo. Porque no he dicho que no bendiga a
personas que así lo deseen, que estén tal vez sufriendo o no tengan trabajo, para que el Señor provea. Vamos a orar. Señor nuestro, gracias por esa invitación a trabajar, a desarrollar contigo la creación. Señor, perdón que por el pecado de nosotros esto te ha afectado. Señor, perdón. Señor, pero gracias que tu obra de redención también permite que, aun en medio de la lucha diaria, podamos trabajar en forma diferente. Hoy queremos orar y acompañar a aquellos que están sufriendo en su trabajo, porque las condiciones son difíciles, porque tienen mucha presión, porque sus jefes los maltratan, o sus compañeros les maltratan, porque no sienten que están desarrollando sus dones y talentos, no sé. Pero si tú sientes que estás pasando por una época de sufrimiento en tu trabajo, yo te animo a que allí donde estés te pongas en pie. Me gustaría orar por esa necesidad. Y si no hay trabajo, también, para que el Señor provea ese trabajo. El Señor sabe que nos duele, porque nos hizo con esa facultad de trabajo. Señor, aquí hay un grupo de tus hijos, hijas, que están sufriendo por su situación de trabajo. Tú la conoces. Yo te pido que tú les des la fortaleza, la sabiduría, la gracia. No sé si también es tu plan el cambio tal vez que necesitan. Señor, provee para las necesidades de estos hermanos. Señor, protégelos en su trabajo si están recibiendo agresiones o persecuciones, no sé, protégelos. Señor, dales la libertad de verte a ti aún en medio de estas circunstancias. Si no, en este momento no tienen trabajo, oramos para que tú provees un trabajo digno, que recompense y que puedan desarrollar su vida. Pedimos eso, que tú los visites bendiciendo sus vidas de trabajo. Dale la creatividad, tal vez para desarrollar otro trabajo, no sé. Pero Señor, te entregamos la vida de trabajo de estos hermanos para que tú te glorifiques y para que ellos puedan reflejar tu imagen a través de ese trabajo. En tu nombre oramos. Amén. Todos puestos de pie, les invito a cantar para prepararnos para la cena. Si deseas visitarnos en nuestros servicios y participar de nuestra comunidad, puedes encontrar toda la información en nuestra página web www.confraternidadcolina.com. Además, si quieres ver otras prédicas, puedes suscribirte en nuestro canal de YouTube. De recordar que ayer nada era lo que hoy es, que cuando